Bienvenidos amigos de LDP Magazine, sean todos muy bienvenidos a este nuevo conversatorio, este nuevo enfrentamiento entre titanes. Aquí vamos a estar conversando sobre ciencia ficción en Latinoamérica, segunda parte. Para eso ya nos acompaña Terren Graham, que va a ser parte de la gente del LDP que va a estar aquí monitoreando y todo el movimiento y que no hayan golpes bajos. ¿Cómo estás, Terrence? Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Y es un gusto, como siempre, estar acá los días sábados discutiendo este tipo de cosas. Un placer, un placer estar acá. Así es, pues vamos conversando también con el señor Rodrigo Yuri. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy feliz de estar de nuevo con ustedes. Así es. La otra vez saliste lesionado, estás con un pie ahí en malito. Estuvo brava la pelea, parece. Así es, la moto. Demos la bienvenida a Diego Mainza. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo te ha ido? Bien. Está quedando un poquito pegado, Diego. Sí. Saludemos a Cristian Londoño. ¿Cómo estás, amigo mío? Tanto tiempo. Bien, un gusto a todos, bienvenidos acá. Aunque pelearon con un discapacitado como el amigo Rodrigo Yuri, va a estar complicado después de decir que no vale con la gente discapacitada. Ah, sí. Ya te voy a dar con el yeso en la cabeza, oye. Así es, pues. Y vamos a conversar también con nuestro amigo Jesús Totemun. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo te ha ido? Hola a todos, ahí estamos, iniciando la jornada. Feliz de estar una vez más con todos ustedes. Muy bien, me parece. Sí, muy bienvenido, muy bienvenido por acá. Sí, aquí estamos revisando y sí, acá estamos. Pero bueno, chicos, para ir comenzando, hagamos una pequeña introducción de lo que fue la semana pasada, o sea, hace un par de semanas atrás, nuestro conversatorio. ¿No? Sí, ¿te acuerdas, Terren, qué es lo que sucedió efectivamente? A ver, estábamos hablando, como para la gente que se está integrando a la sintonía, estábamos hablando, por supuesto, como dice, sobre la ciencia ficción en Latinoamérica. Estábamos conversando acerca de los distintos puntos de vista de cómo estábamos viendo la ciencia ficción. La ciencia ficción, ¿qué es lo que catalogamos como ciencia ficción o no? Teníamos, recuérdame un poco, porque había un par de temas que quedaron ahí en el aire. Y los que vamos a tratar ahora en este minuto, ¿cierto, Cristian? Sí, totalmente. Hay que tratar algunos temas que quedaron como en el aire, que no quedamos de acuerdo, muy de acuerdo todos. Sí, pues. Vamos comenzando entonces. Le cedo el micrófono a nuestro amigo Cristian. Dale. A ver, empecemos con respecto a la ciencia ficción latinoamericana. Yo recuerdo que estábamos conversando un poco, pongamos a tono el tema, o luego les propongo un tema que conversemos, que sería interesante, un tema interesante que recién me invitaron a un diálogo, y es el tema del cyberpunk en Latinoamérica, ya que tenemos aquí un exponente del cyberpunk chileno, ¿no? Así es. Conversemos algo del cyberpunk latinoamericano. ¿Qué dice Rodrigo? Bien, vale. Comencemos. Les doy la palabra. Jesús, tú eres el que más está en este minuto jugando el tema antes que nosotros, porque nosotros estamos haciendo un especial de LDP Magazine dedicado al cyberpunk, tanto en literatura, cine, cómic y otras cosas. Pero vamos viendo en el lado de literatura y principalmente tú que eres uno de los exponentes del tema. Comencemos. De hecho, hoy día, a modo de un poco de honor, estoy con la polera de Akira. Akira, ya. De Kaiju Serigrafía. ¿Qué puedo decir del cyberpunk? Bueno, yo estoy a puertas de mi nueva publicación, de mi nuevo libro, que es justamente de corte cyberpunk. Es un libro que escribí igual hace una buena cantidad de años, bueno, ni tanto, hace unos 2-3 años. Antes de que Maliseche se publicara, este libro ya estaba terminado. Y lo dejé un tiempo, como se corresponde, creo yo, igual fermentar ahí en la válvula de los libros.
le pegué una segunda vida y ahí tiene muchos elementos que me gustaron. Es un libro que yo realmente escribí para poder sentirme tranquilo, como esa cosa de uno siempre tiene que estar escribiendo, entonces es un libro que hice para relajarme más que nada, lleno de los elementos clásicos del Cyberpunk. Soy un jugador de rol de Cyberpunk 2020, entonces me gustan mucho las reglas, las estipulaciones de Cyberpunk. Entonces, si hablamos o preguntamos de Cyberpunk, no sé, pregunten, porque creo que estoy en casi todas las áreas picando un poco, excepto creo que me caigo un poco en la parte más literaria como tal, de ¿Ya? Cyberpunk, porque en el momento en el que me empecé a interesar tenía muy poco acceso a la literatura Cyberpunk como tal. ¿Ya? Entonces después fui primero absorbiendo, como vengo de un mundo más de cine, primero absorbí todo lo que era audiovisual y después, claro, empecé a enganchar con las novelas que las estaba buscando. De hecho, hasta el día de hoy, por todas las ferias que han dado, nunca he encontrado el Neuromante. Es una cosa desagradable, no lo he logrado encontrar en ninguna parte. ¿El Entonces, Neuromante no lo has encontrado? no, nada. Siempre pregunto, en todas las ferias que voy, pregunto, oye, ¿has escuchado el Neuromante? Me dicen, hace años que ya no lo vendemos. Ya, pero ¿tú lees digital o lees simplemente papel? Trato de leer lo que más pueda digital, pero como también estoy todo el día tipeando digital, el momento de leer ya es un poco bastante agotador, entonces ya estoy un poco con los ojos medio cansados en este momento. Pero lo Ya, intento. Como lo empecé a leer ya, porque digital, digital es más fácil encontrarlo. sí, no, sí, mi pareja me lo encontró digital, lo empecé a leer, me encantó y dije, ay, esto necesito leerlo en papel. Sí, sí, sí. Yo quedé decepcionado con la versión en cómic que se hizo por parte de los gringos, que simplemente son los dos primeros capítulos de Neuromante que fueron adaptados y después no se prosiguió con la No se historia. continuó, Entonces, de verdad. no, entonces uno queda cojo totalmente con el cuento y inclusive queda como un bonito recuerdo ahí en la biblioteca. Sí. Y el Sí, la origen, verdad, sí, y el origen del cyberpunk, chicos, ¿de dónde nace? Para mí, Blade Runner. ¿Ya? Para mí podría ser Blade Runner, porque yo recordaba antes de Negromante, obviamente, que es de que empieza la literatura, ¿no? Pero yo recuerdo una anécdota que decía que le preguntaban a Gibson si es que había empezado, se había inspirado en Blade Runner para hacer Negromante, y él dijo que no, que realmente no lo había hecho. Pero en esa coincidencia mágica, para mí empieza un poco en el tema de Blade Runner. Obviamente viene desde un cuento que se escribió con la palabra mismo cyberpunk, ¿no? Pero propiamente como género creo yo que es desde Blade Runner. No sé qué piensan ustedes. Rodrigo, por tu parte. A ver, ya a principios de los 80, incluso un poquito antes, en los 70, tenemos algunos autores que empiezan con esta cosa, no completamente conformada a esta estética, pero ya anunciándola, por ejemplo, John Barley. Y ocurre Neuromancer, pero Neuromancer es una cosa bien extraña. O sea, en el fondo tenemos a William Gibson escribiendo bajo estos parámetros, pero él mismo va a reconocer, y lo ha dicho, y creo que lo comenté la vez anterior, que él visualizaba Neuromante más como una utopía que una distopía. Y también vemos que hay una serie de elementos que, a ver, si uno compara el estereotipo, los arquetipos del cyberpunk tradicional y los compara con Neuromancer, hay algunos presentes, como por ejemplo las corporaciones, pero hay otros que están ausentes. Bueno, en fin, lo que yo quería comentar que básicamente en torno a Neuromancer emerge, o ya está a media sedimentada, yo diría que Neuromancer es ya un producto de otros autores que ya también están produciendo en la misma línea como Bruce Sterling. Y eso consolida, y yo diría que realmente la consolida. Neuromancer es una novela por sí misma, pero como movimiento, es cierto, yo creo que consolida con Mirror Shades, que es la clásica antología de Bruce Sterling, ¿no es cierto? Ahora yo soy súper crítico de lo que pasó ahí. En realidad, a mí el cyberpunk no es mi subgénero favorito, debo decirlo, ¿Ya? pero por varios elementos, ¿no? Pero supongo que vamos a entrar en eso más adelante y podré comentar un poco. Pero para mí, a diferencia de Christian, siempre vemos esas cosas. Para mí, Mirror Shades es la piedra angular. Mirror Shades,
en su introducción, Bruce Sterling hace una especie de manifiesto muy parecido al que va a hacer Harlan Ellison muchos años antes, que en Visiones Peligrosas, donde él establece los parámetros del género, del subgénero. Dice, esto es cyberpunk, y esto es lo que pretendemos, y los autores que están en esta antología son los que somos los adalides del cyberpunk. Sí, yo haciendo algunas averiguaciones para este especial que ya viene de LDP Magazine, el mismo Gibbons dice que el origen del cyberpunk originalmente proviene del mundo del cómic, a través de una historia de Dan O'Bannon dibujada por Moebius, cuando estaban trabajando para el proyecto de Doom de Alejandro Jodorowsky. Ahí nace en el año 1975 lo que se llama un largo tomorrow, o sea, un largo mañana. O sea, esta historia corta, que está dividida en dos fragmentos y que fue publicada tanto en la revista francesa Metal Hurlant y Heavy Metal, es lo que le da el pie inicial a todo esto, que es una cruza directamente entre cine negro y hardboiler. De esta manera se empieza a rodar y empieza a nacer todo este género. Seguido posteriormente, en el mismo año 76, ya directamente con el juez Dredd. Y después de todo eso, recién empiezan a aparecer algunas ideas del mundo literario. Tampoco podemos dejar de olvidar a Philip K. Dick, que también puede ser uno de los pioneros. No sé qué opinas, Diego, tú por allá. Jesús, por tu parte, por mientras. Mira, ¿sabes qué? Yo justamente iba a decir algo más o menos similar, porque cuando me preguntan, porque me han preguntado muchas veces, yo siempre pregunto, tienes que considerar dos puntos de vista de lo que sería el cyberpunk en su nacimiento. Si hablamos del cyberpunk en su nacimiento, el momento en el que se pondera el cyberpunk como tal, se supone que es el momento en el que justamente en el Neuromancer se habla de la palabra cyberpunk, de cyberpunk se cataloga finalmente como cyberpunk como tal, el año 82, 84, si no me equivoco. Pero cuando el cyberpunk se empieza a gestar, claro, es una pregunta un poco más, que va mucho, mucho más atrás. Hay muchas novelas muy antiguas en las que ya se habla de un concepto similar a lo que después vendría siendo el cyberpunk de manera más formada. De hecho, sin ir más lejos, la misma obra Metrópolis, que es una obra de culto muy antigua, es una obra que tiene muchos conceptos que se podrían acuñar al cyberpunk. Una sociedad, efectivamente, las clases divididas, las máquinas dominando, la tecnología misma dominando, una deidad de la máquina a la cual se le tiene que rendir un tributo que es en vida. Todos estos elementos que se pueden después llegar a considerar dentro del cyberpunk nacen desde mucho antes. Entonces, claro, se va formando, va agarrando vuelo, y finalmente se gesta ya lo que es el cyberpunk, y uno agarra el Neuromancer y dice, esto es cyberpunk. Uno agarra Akira y dice, esto es cyberpunk. Uno agarra Blade Runner y es lo mismo. Pero para que eso sucediera pasaron docenas, yo creo cientos de obras que fueron dando el pie para que esto sucediera. Sí. Entonces, hay que recordar a la propia María, que la María también después toma aspecto humano, aunque sea por un conjuro mágico o lo que sea, pero adquiere una forma humana. El robot pasa a ser una persona. La conciencia propia de la tecnología. De hecho, hay otra película que también se llama Metrópolis, pero es mucho menos antigua, que es de animación, que no me puedo acordar el ilustrador, y también toca temas muy similares, pero en una perspectiva distinta, donde también la máquina, que es un ente, una niña en este caso, finalmente es quien tiene el poder absoluto. Hay una lucha de clases, todo lo demás. ¿La Metrópolis animada? ¿La versión animada? Una versión animada, se llama Metrópolis. Sí, Metrópolis está basado justamente en el cómic de Osamu Tezuka, del mismo creador de Astro Boy, Jet Marte, y que esta fue producida por Katsuhiro Otomo y la dirige Rintaro. Sí, efectivamente también ya tenemos un concepto ya, y la estamos hablando, es como del año 50, se me equivoco, como Metrópolis el manga, porque justamente está tomado, que es como la misma visión que tenía el autor,
a partir del Metrópolis de Frankfurt, de Lanz, justamente. Así que por ahí va la cosa. Ya, sigamos, sigamos, chiquillos. Se nos cae. Se nos Bueno, cayó. Sí. Rodrigo, dele. Quería, bueno, ya como todos saben, bueno, la palabra emerge en 1980 ya, ¿no es cierto? Sí. Así que, pero que siempre es el mismo problema cuando uno analiza la ciencia ficción como conjunto, porque uno puede ir tan atrás como quiera buscando antecedentes, ¿no es cierto? Y obras que Claro. puedan ser, que puedan tener elementos. Pero desde mi perspectiva siempre, y esto lo aplico para la ciencia ficción y para otros movimientos artísticos, el movimiento en particular solo tiene sentido desde el momento en que los autores o los artistas involucrados en él se adquieren conciencia del mismo, ¿ya? Es decir, cuando finalmente los artistas dicen, oye, ¿sabes que estamos haciendo algo parecido? Nosotros somos un movimiento y nos vamos a llamar cyberpunk, ya en este caso, ¿ya? Por eso que yo defiendo un poco ese punto de origen, ¿no? Que es Mirror Shades. Antes de eso se estaba haciendo un poco aisladamente. Y es lo mismo que va a pasar con la ciencia ficción en 1926, ¿no es cierto? Que antes sí, yo puedo ir tan atrás como quiera, Frankenstein, Gigamesh, montones de cosas hacia atrás. Pero no tiene mucho sentido porque no había identidad de movimiento antes de 1926 con la revista Amazing y la declaración formal de la existencia del género. Claro. Entonces, lo mismo lo aplico al tema de cyberpunk. ¿No más, Cristian? Un poco también solventando el punto de Rodrigo, ¿no? El tema también de la protociencia ficción también sería interesante, ¿no? Hay que tener en cuenta que la protociencia ficción empieza mucho antes que la ciencia ficción. Y estás hablando de Mary Shelley, Justo Verne, Wells, que todo es el asunto de esta protociencia que impactó tanto en América Latina, ¿no? Mucha de la ciencia ficción latinoamericana se vio impactada por Julio Verne y Wells. Ponte aquí mismo en el Ecuador, tenemos unas novelas o unos escritores de ciencia ficción que escribían en unas revistas literarias en Guayaquil, que comenzaron a escribir relatos parecidos a Julio Verne. Entonces ahí tenemos unos cuentos bien locos en donde vemos la vuelta al mundo en 80 semanas, o tenemos el tema también de que se inventaron el asunto del viaje a la luna, pero es un viaje a la luna con un globo. Entonces tenemos cuestiones simpáticas. Yo no sé si en Chile ocurrió ese mismo impacto de Julio Verne o Wells allá en Chile o no. Rodrigo. En su momento, tú dices a fines del siglo XIX. Protociencia ficción chilena, digamos. Claro, por supuesto que hay protociencia ficción chilena, ¿verdad? Y efectivamente en el contexto de la explosión de la literatura de aventuras, ¿no es cierto? Que es lo que, porque si tú vas, si Julio Verne, uno pudiera viajar al tiempo y donde Julio Verne dice, oye, que estás escribiendo bonita ciencia ficción, te miraría con una cara que estoy haciendo qué cosa, ¿no es cierto? Sí, justamente. Yo escribía novelas juveniles de aventura. Claro. Entonces, claro, sí, por supuesto que en Chile va a aparecer lo que los historiadores de ciencia ficción chilena, que son 2 o 3, dicen, ¿no es cierto?, que Desde Júpiter sería la primera novela de ciencia ficción que aparece en 1877, justo antes que nos agarráramos con los peruanos y los bolivianos. Y claro, obviamente que esa novela, si tú la miras ya un poquito, no me cabe duda que el autor probablemente haya leído o haya llegado a sus manos algo de Julio Verne. Y sí, durante los próximos 40 años van a empezar a salir pequeñas obras de ciencia ficción en el mercado chileno, muy marginales, pero que sí, que en el fondo están representando un poco las ideas vernianas, hasta que entra con mucho más fuerza Wells, y sobre todo, si uno mira las pocas obras de ciencia ficción en los años 20, se nota la influencia de Metrópolis. Por ahí uno puede ver algunas cosas interesantes de la manera que pudo haber impactado, y no sé qué tan tempranamente llegó la película a las personas que escribían literatura acá en Chile, pero uno reconoce ciertos parámetros que yo no me cuesta imaginar que puedan venir de otra fuente. Sí, porque si nosotros pensamos, las películas se tardaban 2 o 3 años en llegar a Chile aproximadamente. Yo creo que esa Más o menos. Donde la influencia realmente te alcanza, te toca. O sea, hay gente que aquí y en la Quebrada que pueden llegar a imaginar lo mismo en el mismo momento, pero claro, no puede tener más difusión que otro. Entonces creo que esa es una buena pregunta.
¿En qué momento te alcanza el contertulio? ¿En qué momento Metrópolis puede haberlos inspirado, o tal vez la imaginativa y no por lo mismo? Creo que es una muy buena pregunta esa. Un poco también ahí poniendo leña en la discusión. ¿Por qué no pensamos en Georges Méliès, que él sí fue el que pudo haber impactado en esta ciencia ficción? Porque tengan en cuenta que Méliès fue antes que Metrópolis, o sea, Méliès fue el que primero realmente hizo ciencia ficción en el cine, ¿no? Es el padre de la ciencia ficción En el cine, o sea, él pudo haber tenido cierto impacto, creo yo, en Chile, o sea, porque al menos aquí en el Ecuador no tuvo impacto, eso sí te puedo decir que no. Pero yo creo que tuvo impacto a nivel del espectador, del lector, pero estoy pensando en el creador de ciencia ficción, y lo poco que he leído, debo reconocerlo, de esa época, es raro porque no... Han pasado 30 años de Verne, Wells ya se nota, Wells ya está haciendo presencia. Yo creo que va por ahí. O sea, yo diría que el problema es que desde 1877 no se ven muchas obras más hasta los años 20. Y ya en los 20 es otra onda, yo diría. Muy, muy anticipatoria, muy como que ya viene el gran cambio y viene ya la gran consolidación de la ciencia ficción. Yo creo que los pocos autores, los 2 o 3 autores de ciencia ficción que se atrevieron a escribir ciencia ficción en Chile en los años 20, ya sabían que estaban escribiendo algo distinto. Perfecto. ¿Ciencia creen ustedes que tuvieron conciencia o no? Quiero tocar un punto que justamente me llamó mucho la atención hace unos momentos de Rodrigo. Ahí viene la pregunta, ¿en qué momento el escritor escribe como el género del que estamos apelando? Porque tú hablabas de que el escritor tiene la conciencia de que está escribiendo un género, pero ¿qué tanta conciencia tiene? Yo creo que tienes razón cuando dices que él sabe que está escribiendo algo distinto, pero de ahí a acuñarse qué es lo que está escribiendo distinto, creo que ya eso depende más del que está estudiando lo que viene y dice, pero esto encaja y te da una conciencia. A lo mejor tú después tomas ese camino de manera más recta, pero el tener la conciencia absoluta de que lo que estás escribiendo es tal género desde una primera instancia, bajo la conciencia de que estos géneros son muy escasos, creo que no es tan correcto en sí mismo, pero sí la conciencia de que estás escribiendo algo distinto. Lo que pasa es que los movimientos artísticos en general da la impresión de que llega el momento de las cosas. Hay un momento preciso para la generación maldita de la literatura gringa. Por poner un ejemplo. O sea, es que, claro, cada uno estaba escribiendo por su cuenta, pero un día se dan cuenta, oye, estamos escribiendo más o menos en la misma línea, y se juntan y dicen, oye, estamos dándole una nueva lectura a lo que era la literatura norteamericana. Y eso va a pasar en las generaciones de pintores, en las generaciones, y uno habla de generaciones, ¿ya? Pero también de movimiento. Entonces yo creo que hay un momento en que efectivamente los artistas involucrados en el proceso hacen el switch y dicen, ok, pertenezco a algo, no estoy solo. Sí, un artista puede decir, estoy haciendo algo distinto, y estoy solo haciendo algo distinto. Perfecto. Y perfecto, le puede ir muy bien. Pero otra cosa cuando digo, ¿sabes qué? No estoy solo, estoy con varios otros haciendo algo más o menos en la misma línea. ¿Se entiende? Sí. Esa es la línea. Yo un poquito discrepo de lo que dice Rodrigo, porque me ajusto un poco con Jesús, por el tema de que normalmente los escritores tenemos influencias, pero no por eso puedes decir que estoy tendiente a un movimiento. O sea, yo puedo tener influencia de Verne, de Wells, pero conciencia de que yo estoy escribiendo en berniano o wellesiano, no. O sea, a eso me refiero, a eso podemos... Es difícil. Yo creo que un escritor igual es relativamente consciente de sus influencias, de algunas. Hay otras que se le pasan por el subconsciente sin que sea capaz. Me gusta mucho la imagen de Tolkien al respecto, ¿no? Eso de que el humus de la mente, donde van creciendo pero ese humus está construido en base a mi experiencia artística previa. Sí. Y ahora, finalmente, Diego, ¿estás ahí? Como para que puedas intervenir. Perfecto. Espero que me perdí la parte del saludo, espero que me escuchen bien y ya se haya solucionado el problema técnico. Qué bien, sí. Ya, bueno, muy amena la conversación, muy interesante todo. También es importante rescatar sobre los orígenes en nosotros, o sea, el conversatorio de ciencia ficción en Latinoamérica
creo que es muy importante retomar esta parte. En Ecuador, hablando del caso concreto de para mi allá país, vamos ahora. no tenemos esa tradición tan arraigada de la ciencia ficción, porque la ciencia ficción en la actualidad se está construyendo, la literatura de fantasía también, y los referentes son escasos. Precisamente acudimos a otras tradiciones para apropiarnos a nuestro modo de ver, a nuestro modo de reinterpretar todas esas propuestas que anteriormente han sido lanzadas y asumirlas como nuestras, desde nuestra visión, desde nuestro punto de vista o nuestra idiosincrasia. Pero también de pronto es importante rescatar, ¿no?, esas figuras que han sido olvidadas o que nunca fueron tomadas en cuenta. De hecho, por ejemplo, en Ecuador, yo veía el caso en España, ahora poco se lanzó, bueno, digo ahora poco, pero estamos hablando de un par de años atrás, se lanzó una edición de El Anacronópete, que es considerada la primera historia de máquinas a través del tiempo, que permiten viajar a través del tiempo. La había rescatado una editorial española, una editorial independiente, y promovieron, ¿no? Y se ha movido muy bien el libro, o sea, ha tenido esa repercusión y ese rescate que buscaban los editores. En Ecuador hay libros como por ejemplo los de Francisco Campos, una historia que se llama La Receta. El historiador, el estudioso de la literatura de ciencia ficción, Iván Rodrigo Mendizábal, que es boliviano, pero en la mayor parte de su trabajo lo ha consolidado aquí en Ecuador. Él hablaba de este libro, decía que era uno de los precursores, ¿no? Y así, en fin, o sea, hay tantos escritores, ¿no? El caso emblemático de Hugo Correa. Entonces, creo que también por esos lados debemos impulsar y hacer fuerza. Así veo. Rodrigo, por tu parte. O sea, un poco entonces concentrándonos en la ciencia ficción, los nombres de Latinoamérica. No sé, me puedo ir por tantos lados. Pienso que, bueno, como marco general creo que partimos siempre, la ciencia ficción latinoamericana siempre ha sido muy continua, tanto geográfica como temporalmente, a la sombra de la ciencia ficción anglosajona, por supuesto, salvo el caso Cuba, que fue a la sombra de la ciencia ficción soviética. Y lo que tenemos entonces es una serie de momentos en que irrumpe la ciencia ficción anglosajona o la francesa al principio y golpea a un grupo de lectores que se transforman en escritores y de manera aislada. Y también aislada en el sentido de que tampoco había mucha comunicación en Latinoamérica entre escritores de ciencia ficción. Y nos pasa, y creo que aquí está también nos ahoga un poco como género, la presencia de titanes del corte de Cortázar o Borges, o de Bioy Casares, ¿no es cierto?, u otros pero sobre todo del polo argentino, que en el fondo emergen y capitalizan y monopolizan la literatura fantástica. Bien, o sea, son excelentes, son tremendos, pero por otro lado también como que hacen que la ciencia ficción y la fantasía queden un poquito relegadas frente a estos tremendos titanes de la literatura fantástica. Y cuando pasa la ola de Borges y Cortázar, y como que la ciencia ficción parece que va a surgir de la mano precisamente del fin de los años 50, se nos viene el realismo mágico y pasa lo mismo. Yo creo que ese ha sido el drama de la ciencia ficción y la fantasy latinoamericana, que es que no solo el hecho de vivir a la sombra de la ciencia ficción anglosajona, sino también de ser permanentemente botada lo que botó la ola primero como decía yo, de la onda fantástica argentina y luego de lo que fue el realismo mágico. No sé Así es. Sí. A mí me queda una duda de manera personal, porque no he tenido la oportunidad de leer ciencia ficción cubana.
¿Alguien ha tenido la posibilidad de leer algún libro o conocer a alguno de sus autores como para que comentemos algo en el tema acá? Bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a Joss y hablar con él, y en los últimos meses he tenido la oportunidad de interactuar con otros autores cubanos. Perfecto. Ahora, ¿qué quiero que te diga? Efectivamente, es otro switch, porque si bien la literatura de ciencia ficción, uno podría decir que la ciencia ficción latinoamericana está bajo la hegemonía cultural de la ciencia ficción anglosajona. Y lo mismo uno puede decir de la ciencia ficción cubana, que estaba bajo la hegemonía cultural soviética. El caso es que la hegemonía soviética colapsó y de pronto estos autores y este movimiento quedó sin papá. Y uno ahora puede reconocer una especie de ciencia ficción cubana más con una identidad más propia, que destaca precisamente porque no es la misma identidad que tiene el resto de la ciencia ficción latinoamericana. No. ¿Terrence, tienes alguna duda o algo que quieras de repente aportar? Un poco volviendo al tema de Cyberpunk. Me había guardado silencio porque el tema empezó a crecer y empezó a tomar otras ramificaciones. Pero pensaba un poco entonces, cuando hablamos de ciencia ficción cyberpunk, ¿cuáles son como los tópicos que podemos decir que son como ya los establecidos? Primero, elementos de cine negro, tecnología, por decirlo de alguna manera, tecnología sucia, donde la gente agarra componentes electrónicos y crea sus propias cosas, donde no todo funciona bien, donde está presente un capitalismo salvaje, donde las clases sociales están separadas, pero están separadas culturalmente en visiones del mundo, en visiones como y una desconexión total entre unas y otras. Es decir, ¿qué elementos podemos decir ¿qué elementos podemos decir esto es más cyberpunk o cyberpunk que otro? Sí. Hay un muy buen resumen que a mí me encanta de Cyberpunk, porque siento que, claro, se podría hablar mucho más, pero engloba muy bien el concepto del Cyberpunk, que es el alto nivel de tecnología, bajo nivel de vida. Eso. Partiendo de esa base, empezamos a jugar o extrapolar. El Cyberpunk siempre te habla de eso, siempre te habla de un nivel de tecnología que puede ser muy avanzado, pero ¿quién controla los niveles de tecnología? Generalmente el Cyberpunk siempre se expone ante tres grandes enemigos, o sea, por separado o conjunto, depende ya de la obra, que viene siendo el Estado, generalmente, las empresas o alguna entidad religiosa extremista. Entonces, siempre te exponen quién realmente es quien rige la tecnología, quién realmente es quien tiene esta gran alta tecnología, y siempre son justamente estas tres entidades. Mientras que aquellos que están en el bajo mundo, o lo que queda del mundo para el resto, que en realidad son como le dicen, la famosa clase media, que en realidad no existe, que son todos pobres al final, simplemente son cucarachas que escarban entre estos restos de tecnología que quedan y hacen su vida como puedan. De hecho, un gran ejemplo de esto se da en Alita. En Alita justamente te muestra donde está la ciudad de, creo que Salem, la ciudad flotante, en la ciudad donde vive la gente que no tiene idea, que abajo vive gente pobre. Y ellos están ahí haciendo su vida de manera normal con lo que pueden recoger de que es la basura misma de Salem. Es uno de los ejemplos más tácitos de lo que viene siendo el cyberpunk. Alto nivel de tecnología, bajo nivel de vida. Porque esa es la gran base del cyberpunk. Entonces, podemos ir un poco más atrás en los años 60, 70, con ese tipo de conceptos se me viene a la mente la novela La fuga de Logan, una película que había hace poco, donde el protagonista era Charlton Heston, donde donde había escasez de alimentos y se les vendía unas tabletas a los seres humanos para alimentarse, y las tabletas se hacían con derechos. Claro, y las tabletas se hacían con desechos humanos, es decir, la gente era caníbal sin saberlo. Entonces, tenemos elementos entonces tenemos elementos sueltos que van creando el género, y hasta que finalmente en los años 80 se consolida, se aglutina, se junta y se le da un nombre, que es el género cyberpunk, ¿no? Sí, oye, quiero agregar un elemento fundamental que para mí es muy perturbante en el cyberpunk, que es la desmantelación de la identidad del cuerpo.
¿ya? Exacto. Entonces creo que más allá de elementos que podrían ser de crítica social o que puede estar presente, o alguien puede escribir cyberpunk de una manera mucho más inocente, pero siempre lo que voy a encontrar, en mi experiencia al menos, es un ataque al concepto de cuerpo al que está acostumbrado, ¿ya? Y que te perturba y te dice, oh, voy a tener un hígado artificial, o me van a sacar, o el tráfico de órganos es algo típico en el cyberpunk. Entonces siempre están atacando el concepto y la identidad del cuerpo. Sí. Bueno, un poco también, solo acotando un poquito más de lo que decían ustedes, pero yo también le pondría el tema del hombre máquina también, ¿no? La identidad hombre-máquina también, eso también alimenta también el cyberpunk, ¿no? Pero ya teníamos hombres máquinas, si nosotros miramos a través de la historia tanto la literatura, el cine, el cómic, ya en los 70, por ejemplo, lo más cercano que podemos recordar en este minuto, teníamos al hombre nuclear, mitad máquina, mitad hombre, un cyborg. Sí, desde luego, ¿no? En la tele, ¿no? Sí. Pero a mí lo que me llama la atención, si lo podemos ver desde el nivel de latinoamericano, de cierta manera, en este minuto podríamos decir que estamos viviendo dentro de una cultura muy semejante al cyberpunk. La economía, en cierta manera, simplemente enriquece más a un cierto grupo social que a otro, y lo que está mucho más abajo en la cúpula tienen acceso también a toda esta tecnología, igual como lo vemos en las novelas, y vemos poblaciones, ya sea en cualquier parte de Latinoamérica, los cuales tienen gigantes televisores, equipos de música increíbles, unas conexiones de internet que ya se lo quisiera tener cualquiera, y están en medio del barro, y tienen toda la tecnología a sus pies. Yo creo que en cierta manera ya estamos caminando en este terreno. No sé qué piensan ustedes. Yo quiero tocar algo. Hablaban recién sobre este concepto del hombre y la máquina. Y para hablar de esto, claro, justamente se toca el tema de que existen muchos elementos previos que llaman a lo que viene siendo el cyberpunk cuando finalmente se establece. Y justamente al momento en el que el cyberpunk se empieza a establecer de una manera más tácita, los ñoños, como siempre lo hemos hecho, empezamos a establecer normas, empezamos a establecer reglas, nos empezamos a formar de una manera un poco más catedrática. Y ahí es donde aparece Cyberpunk 2020, el manual, que finalmente establece reglas un poco más claras o engloba todo aquello que se vino trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces, justamente en el concepto del hombre y la máquina, está el concepto entre medio de la ciberpsicosis. ¿En qué momento tú dejas de ser hombre y pasas a ser máquina? ¿En qué momento la máquina domina la mente del hombre? Es justamente a ti te otorga el sistema de puntos, tienes una cantidad de puntos y los vas perdiendo dependiendo de qué tan máquina te vuelves o qué tan malo fue tu injerto de máquina. Porque una cosa es ponerte una mano robótica en la mejor fábrica y el mejor hospital y el mejor todo y la mano te va a funcionar perfecto, y otra cosa es ponértelo con el compadre de la esquina que claro, es un carroñero de primera y te chantó la mano y a veces te mueve un dedo solo, a veces no. Entonces, si te mueve el dedo solo, entonces también eres tú quien la controla, es la máquina quien se controla. Y ahí viene el concepto en el que se va jugando de la ciberpsicosis, el concepto de que nos vamos alejando de lo que somos como humanos y nos vamos convirtiendo en máquinas. Y esto ya se establece de manera más clara justamente en el manual de Cyberpunk 2020. Ahora, en cuanto a eso que decías de la forma, yo llevo mucho tiempo diciendo que vivimos en una construcción social muy cyberpunk. Desde hace mucho tiempo ya estamos viviendo el cyberpunk como tal. O sea, todos vamos por la calle con computadoras en nuestros bolsillos. Hay algunas personas que las tenían incluso en sus propios lentes. No sé qué pasó con esa tecnología, no sé qué le habrá pasado. Hay gente que lo lleva en las muñecas. En este tema de los relojes inteligentes que te miden de agua, te ponen la música, todo lo demás, es algo muy propio de lo que se pensaba en los manuales o en el cyberpunk antiguo, solo que con mucho más aparataje, porque no creo que ellos hayan imaginado tanto la miniaturización que se iba a realizar. Sí. Entonces, ahora me recordaste una novela me recordaste Hyperion de Dan Simmons, que me parece que en la segunda novela ya podías ver a los individuos que tenían conectado tenían una especie de Google Pro conectado al cerebro. Entonces tú cuando conocías a alguien, te conectabas y podías saber su nombre, su vida, su edad, todos sus datos, algo así como... A mí me daba mucha risa porque esa novela la he escrito
1989, 1990, no recuerdo. Ya estaba prediciendo los Google Pro, estaba prediciendo lo que son las redes sociales y el tremendo impacto que iba a tener Internet, que en esa época ya lo tenía, pero si tú ves Total Recall, que es de los 80, ya tiene esos elementos. Sí. Recuerdo total. La película, ya no voy a hablar de la obra de Philip K. Dick, sino que de la película uno ve el tipo como lo bombardea en base. Sí, porque no tiene nada que ver el cuento corto, que yo también leí el cuento corto, no tiene nada que ver una cosa con otro. Así que... Sí, pero bueno. ¿Cómo se siente a nivel latinoamericano, ¿cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? Eso mismo iba a decir. A nivel latinoamericano es muy divertido porque siempre se habla sobre la diferencia de clases que existen en Cyberpunk como tal, y en Latinoamérica, por lo menos, o sea, en América entero, tenemos esta diferencia es horrible en muchos sentidos, pero está muy hermosamente dividida. Tienes a los gringos y a los canadienses por arriba con unos niveles de tecnología más llevados a lo militar, muy amplios, muy utilizables, y un nivel económico mucho más alto, y luego vamos bajando hacia Latinoamérica, donde automáticamente ves la diferencia de estatus sociales, automáticamente ves la diferencia de cómo nosotros nos entregamos a la tecnología, los usos que le damos a la misma. Mientras ellos usan tecnología para la guerra, para destruir, para conquistar, nosotros usamos tecnología para poder liberar nuestras mentes del horrible mundo en el que vivimos. En cualquier momento vamos a estar completamente usando estos lentes intentando evadir la realidad de manera absoluta. Mayor cantidad de jugadores de juegos online tienden a ser de otros países más que los gringos, justamente porque tratan de evadir constantemente su realidad, buscando fantasía, buscando ciencia ficción, en un mundo en el que ellos se sientan diferentes, se sientan que no están en este mundo que es verdaderamente cyberpunk, horrible, pero lleno de tecnología. Hay una cosa que también llama la atención en lo que es Latinoamérica con Estados Unidos y Canadá. Es decir, podemos decir que Estados Unidos y Canadá, cerrando muy poco porque hay muchos matices y muchos más países, pero tenés a los países que están creando la tecnología y tenemos a los países que se limitan a consumirla, que entregan la materia en prima y se limitan a consumir lo que ya está. Es decir, yo creo que estamos no es algo absoluto, pero creo que estamos en ese aspecto. Sí. Tenemos saludos por parte de, acá lo estoy poniendo, de... Déjame leerlo yo, Roberto. Por favor. Pseudo Anacleto Fernández, me equivoqué, no llegué a la hora, pensé que eran las 6. Bueno, estás disculpado, pero que no se vuelva a repetir, por favor. Mañana hay examen de esto. Y, por supuesto, saludos a todos. Sí, muchos saludos, Anacleto. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Para ti, Diego, ¿cómo ves todo esto acá a nivel latinoamericano? ¿Nos vamos bien encaminados o qué nos falta? Claro, yo creo que en Latinoamérica se está buscando generar desde nuestras propias iniciativas y desde nuestras propias visiones. Hay escritores que están trabajando sobre lo que nosotros somos como comunidad latinoamericana y desde nuestras visiones, desde nuestras limitaciones también, como bien se ha expresado. Si bien Latinoamérica está en un nivel muy inferior en cuanto a tecnología, estamos hablando de que ya desde Europa, desde Estados Unidos y los países avanzados están intentando ya no solo explorar el espacio, sino usufructuar del espacio, es decir, vender, crear mercado, crear turismo galáctico, intergaláctico, espacial. Estamos hablando de que ya están en otras fases y nosotros nos limitamos a ser simples espectadores en cuanto a generar ese tipo de tecnología. Y desde nuestras visiones, también nosotros profundizamos más en lo que somos como sociedades que en lo que se genera, ¿no? Como potencia tecnológica. Y de ahí se han explorado muchas
También puedo decir que la ciencia ficción está influyendo no solo en los escritores que se dedican de lleno a escribir ciencia ficción, sino a otros escritores que supuestamente toman el género como algo menor o algo de otro nivel, pero que está pegando fuerte, ¿no? Veamos, por ejemplo, a Edmundo Paz Soldán, que escribe Iris, que es una novela de ciencia ficción completamente de principio a fin, y en fin, este tipo de propuestas y de desarrollo a nivel del género en Latinoamérica. A nivel literario, a nivel Latinoamérica me refiero, ¿aún ustedes creen que el resto de la literatura, entre comillas, de más alta esfera, todavía ve a la ciencia ficción como el hijo pobre, como un aparecido? Eso de más, ¿eh? ¿En Latinoamérica? En Sí. Latinoamérica además, o sea, eso siempre nos han visto como el pariente pobre, ¿no? O sea, para mí siempre ha sido el tema, y ahí es el tema que la otra vez conversábamos justamente por acá también, Sí. y el tema es del canon, ¿no? Uh-huh. El canon es el que ha hecho la invisibilización de la ciencia ficción. O sea, al final de cuentas, como la ciencia ficción siempre fue considerada como un juego de novelas de aventuras de juveniles o historias de planetas y espacio, nunca le pararon realmente, digamos, la importancia, nunca le dieron importancia al género. O sea, realmente, ¿no? También es un caso, ¿no? Que el canon jamás le dio importancia. Y también es otro caso que también es interesante, que tampoco puedo generar controversia en esto, que la ciencia en Latinoamérica es que ha despegado como debería despegar, ¿no? Uh-huh. Ese es otro de los puntos que siempre se ha alegado, que no podemos hacer ciencia ficción si no tenemos ciencia propia. Eso es justamente yo quería tocar este punto. Antes, primero, contar una pequeña anécdota. Recuerdo hace muchos años atrás, estaba junto a otro en ese tiempo amigo, estábamos en una charla de escritores, y este muchacho se presenta y dice: hola, yo soy escritor llevaba su primer libro, que era en ese tiempo, o primero o segundo libro, y dice: hola, yo soy escritor se saluda con los otros escritores, de ciencia ficción en Chile. Y el tipo lo mira y le dice: ciencia ficción en Chile, qué raro. Y siguió su camino. Nosotros nos quedamos mirando así como: ok, ok, quedamos muy plop. Entonces ahí, incluso de parte de esto, muchos, no todos, o un grupo de escritores que llevan mucho tiempo trabajando en Chile, una falta de visión más allá de lo que ellos mismos están Yo diría que básicamente falta respeto, nada más. O sea, también, completamente. sí. Oye, Ahora, pero... Dele. Está el tema que yo en las charlas siempre hablaba sobre eso, siempre decía, en charlas, en las ferias, en todas las partes de las que voy, siempre digo a la gente eso: es muy escaso encontrar mucha cartelera de ciencia ficción en Chile, y cuando me refiero a eso no me refiero a que existan muchos libros, sino que exista mucha gama de lo que se puede encontrar en cuanto a la literatura de ciencia ficción en Chile. Porque nuestra carrera justamente de avance de tecnología es casi nula. O sea, mientras, la otra vez lo hablábamos también, mientras los gringos están explorando lo que quieran y como quieran el espacio, en Chile tenemos, creo que es 1 o 2 satélites que ni siquiera son de nosotros, son prestados más encima. De hecho, como que los arrendamos a alguien más, y eso es todo lo que Chile tiene como gran motivación tecnológica en los cielos. Mientras que los gringos se supone que llegaron al espacio. O llegaron o no, da lo mismo, pero se supone que llegaron a la luna. Entonces, la diferencia tecnológica que hay, o el movimiento, o la visión de la misma, es tan escasa, es tan reducida, que por supuesto que es difícil encontrar un pensamiento más de ciencia ficción, porque no hay por qué verlo, no hay Es que es una parte, es decir, claro, Latinoamérica podemos decir que no tenemos tanta ciencia como países desarrollados, pero es como decía antes, o sea, el país desarrollado construye ciencia y el país subdesarrollado la consume. Y probablemente esté generando las materias primas. Y la ciencia ficción yo por lo menos siempre la he entendido, te me pueden corregir obviamente, yo siempre la he entendido como es la mirada del autor, es la mirada del individuo frente al mundo que está cambiando y empezar a especular, bueno, hacia dónde va. Y para eso creo que basta simplemente tener la capacidad de investigar, de razonar y de especular un poco. Creo que en el conversatorio pasado hablábamos de eso, es decir,
una de las gracias de la ciencia ficción es que puedes aplicar principios filosóficos y ponerlos en un ambiente donde se llevan a la práctica, es decir. Y de pronto eso puede ser una ventaja para nosotros, porque si bien no somos los productores, los generadores de esas tecnologías, somos quienes tenemos la visión un poco más objetiva, ¿no? Porque la materia prima, ¿de dónde se saca? De los países que son explotados. Entonces también tenemos esa visión para generar nuestras propias historias, construir nuestras propias historias. Rodrigo, ¿tú querías decir algo? Sí, me quedé pegado con la cosa anterior, hacia dónde va la ciencia ficción latinoamericana. Lo estuvimos conversando, bueno, vengo llegando un poquito virtualmente de lo que fue la FutureCon, ¿no es cierto?, que fue esta convención de escritores a nivel internacional, cuyo lema era la descolonización del futuro, así que pueden entender para dónde iba la cosa. Y ahí hablamos sobre ciencia ficción latinoamericana. Yo en general reconozco 3 tendencias claras hacia el futuro de la ciencia ficción latinoamericana. Una tendencia muy interesante que me gusta mucho, que es el rescate de la mitología y el universo de nuestros pueblos indígenas, y eso indicarlo dentro de lo que es el estándar de la ciencia ficción. Se está trabajando mucho en muchas partes en ese tema, rescatar nuestras raíces de la tierra, ¿no? Una segunda y más tradicional, pero renovada línea es la ciencia ficción con intención política o de crítica social, esta vez mucho más asociado a movimientos sociales particulares, como puede ser el movimiento feminista. Hay mucha gente escribiendo también en esa línea, y también, claro, lo que es el tema de descolonización o derechamente ya temas políticos directos, ¿no? Y la tercera línea que reconozco, y aquí Jesús me va a debatir probablemente, o si hay alguna oportunidad en el futuro, es un polo muy fuerte que está generando Brasil, que son las comunidades de escritores y lectores de Solarpunk. Y el Solarpunk, no hay por qué decirlo de manera suave, el Solarpunk es una reacción militante contra el Cyberpunk, ¿ya? Donde ambos imaginan un futuro cercano, ¿cierto?, tecnológico, pero el Solarpunk pretende, muestra una tecnología positiva, una tecnología utópica, allí donde el Cyberpunk puede ser distópico en algunos elementos, el Solarpunk va a ser utópico, y va a decir la tecnología, podemos construir un mundo mejor. Ese es el mensaje, ¿no es cierto?, y podemos salir de la trampa de la tecnología y de las hegemonías culturales, ¿ya? Perfecto. Sí. Aprovechando de que me dijo que se lo voy a rebatir al tiro. La verdad es que no tengo realmente gran discusión que rebatirte al respecto. De hecho, sí, yo soy un gran amante, a diferencia tuya. Y hay algo que me gusta, es justamente la reacción que genera. Y la reacción puede venir en diferentes niveles, diferentes formas, diferentes expresiones. Y el hecho de que los géneros punk vayan creciendo, pero que el cyberpunk se mantenga como una piedra angular, es lo que va generando las reacciones diferentes. Y que en algún punto se genere esta reacción de encontrar algo que sea la oposición absoluta de lo que es el cyberpunk, buscando la misma forma, pero en algo más utópico que distópico, me parece espectacular. A mí simplemente me parece genial. Justamente que las personas traten de escapar de este imaginario horrible en el que de hecho ya estamos viviendo, para poder buscarlo y verlo en algo más bonito, más hermoso. Buscar las formas, y de hecho el mismo creador del manual de 2020, o yo mismo en las novelas, de hecho, que son de género punk, le pongo, por favor, personas, esto es una realidad a la que nosotros no tenemos que llegar, por favor, eviten ser lo que están siendo, sean mejores personas. Entonces, sí, el Solarpunk te permite la visión de que puede existir justamente un mejor mundo a través de la misma forma, por favor, adelante. Y por favor, escúchenlo. Por favor, háganles caso. Dejen de destruir el mundo. Por favor. ¿Terrence? No, en el sentido de que es un poco como lo que mencionaba siempre un profesor que yo tenía. O sea, chicos, El Príncipe de Maquiavelo era una parodia, era una advertencia, no era un manual, ¿no? Y yo creo que con el cyberpunk pasa lo mismo, es decir, el futuro que se muestra ahí no es grato para la humanidad. Entonces,
es tal como dices, es una advertencia. Y Solarpunk, tengo ganas de leer novelas Solarpunk, para ver cómo se enfrenta desde Latinoamérica el fenómeno de la tecnología y el ser humano. Sí. Tenemos saludos, Terransay. A ver, ¿quién nos saluda? ¿Quién está estos días tarde? Ahí está, Catherine Andrea Ross Palma nos está saludando. Hola, Catherine. Así que saludos por Gusto allá. verte. Así que eso. Sí. Chicos, si nosotros empezamos a nivel latinoamericano a tener las ganas y ver que esta cosa evolucione y nos tomen en serio, ¿creen de repente que ese papel de que nos tomen un poquito más en serio tendrían que empezar por los medios de comunicación? Porque hoy en día se cataloga ciencia ficción a cualquier cosa. Nosotros cosas que veamos televisión y dicen, en este minuto en la carretera hay un taco kilométrico que parece sacado de una película de ciencia ficción. Entonces dicen, ¿dónde está la ciencia ficción ahí? Entonces, como que utilizan el término de manera muy gratuita. No sé si son... Creo que honestamente, y con esto ya abrimos el debate, creo que el primero que tiene que tomar en serio el género de ciencia ficción es el propio autor. Tiene que tomarse en serio a él, a sus colegas, a trabajar el género en serio y empezar a dejar de sentir uno mismo que está haciendo literatura como de segundo orden. O sea, de ahí en adelante, es decir, ¿y para qué hablamos de la prensa? O sea, la prensa chilena hace poco confundió un Gundam con un Transformer. O sea, mira, yo sé que hay muchos periodistas, tengo muchos amigos periodistas, pero muchos de ellos están conscientes y están de acuerdo de que la prensa chilena, por lo menos la prensa de las noticias, le faltan, como se llama acá, le faltan palos para el puente. Sí. Hoy día se reían justamente en algunos grupos porque yo compartí la noticia de que en Japón se está terminando el museo de Godzilla y han hecho una recreación de Godzilla de 140 metros de alto que está fuera del museo a escala real y del Shin Godzilla, que es el último que hicieron los japoneses. Entonces decían algunos, acá en Chile la prensa va a decir, encontraron guarizapo gigante o encontraron un dinosaurio mutado reproducido en Japón. Eso iban a ser como los titulares de nuestra prensa. Entonces eso nos deja muy mal parados como medio. No sé qué te deja parece... a ellos que los deje mal parados. Es decir, yo creo que esa es la actitud que hay que tomar al respecto. O sea, para empezar, que el autor de ciencia ficción sea el que se tome más en serio que nadie, o sea, antes de que el resto empiece a tomarlo en serio. Sí. Diego, ¿qué nos comentas tú? Y yo creo que también eso, o sea, estamos especificando que es algo que se refiere a lo coloquial, de pronto a lo popular. Se entiende que es un medio que debería buscar las palabras adecuadas para manifestar la noticia que desea brindar. Pero lo comprendo que es más en el sentido coloquial, ¿no? Pero ya hablando más en términos, qué sé yo, de la crítica o de las personas que se dedican a hacer cultura, en este sentido, yo creo que de cierto modo es saludable. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, y es lo que yo indicaba hace unos minutos, que precisamente porque ya no se puede eludir, y esto es un fenómeno que está pasando incluso con, por ejemplo, la literatura de terror. No, vemos que el reciente premio, un premio latinoamericano a nivel de Hispanoamérica, el Herralde, fue ganado por esta chica que publicó, que ganó, Mariana Enrique, ¿no? Ganó con un libro que incorpora lo que es el terror. Yo creo que sí, la ciencia ficción está siendo asumida también por escritores que en antaño no lo veían como algo a la par, ¿ya? Y en ese modo, en ese sentido, en ese aspecto, yo lo veo que es algo, de cierto modo, saludable, porque precisamente se reconoce la valía de las propuestas y es algo que se está asumiendo de ese modo. Entonces, yo lo veo desde ese punto. Así es. Yo recuerdo, para ir cerrando el tema de los medios, que cuando nace la televisión en Chile, y algunas de ellas eran tomadas como la Universidad Católica de Chile o
Universidad de Valparaíso, si no me equivoco, la premisa que tenían era tanto educar, ese era el primer punto, educar y después entretener. Pero hoy en día parece que se han echado al bolsillo la parte que es educar por chacrear. No sé si... Es que lo que pasa es que verás que la ciencia ficción para mí está un poco el tema de moda, ¿no? O sea, cuando con el asunto de Marvel, DC Comics y el tema de las superproducciones se puso de moda, ¿no? Uno, y el tema también para mí en los medios ha sido el tema del el analfabetismo del género, el género más que digital, del género que tienen los periodistas, ¿no? O sea, ellos tampoco es que saben mucho del tema, o sea, no conocen mucho del tema y por eso pueden hablar cualquier barrabasada, ¿no? A cualquier cosa rara le pueden llamar ciencia ficción, ¿no? Algo que esté medio raro, ciencia ficción. O sea, eso tampoco es así, ¿no? O sea, el tema es también, el tema es que no conocen y no lo dominan el tema, y el tema es que por eso es como complejo al rato de hablar de esto de los medios, ¿no? Sí. Tenemos mensaje de Terrence, antes que pasarle la palabra a Rodrigo. Denle, Terrence. A ver, han llegado varios mensajes mientras conversamos sobre esto. Elizabeth Castillo Muñoz nos dice, tener un amplio margen de todos los estilos de género es lo estupendo. Tratar de incursionar con libros asombrosos, es la curiosidad del lector. Muy bien Jesús, te saludan. Pseudo Anacleto Fernández dice, ni me lo recuerden, comparar al Gundam RX-78-2 con Optimus Prime. Mira, yo no le pido tanto a la prensa, porque a veces pienso, bueno, están hablando de un tema que yo medianamente conozco o conozco bien. Entonces, ¿qué queda cuando la prensa habla de temas que yo no conozco, no domino? Entonces tú pienso, ¿realmente lo están investigando? ¿Realmente están diciendo algo que sea algo de lo que te puedas valer? Sí. Y ahí tenemos el último antes de pasar el Anacleto dice, creo que referente a la sci-fi en Latinoamérica es un tema más de sociedad. La gente no está interesada en la ciencia y como el círculo literario durante mucho tiempo fue gente de grandes familias, obvio para ellos, algo que nació en el pulp lo van a rechazar. Y sin olvidar cómo la fantasía gana público por ser más escapista, mientras que la sci-fi trata de recordarte la realidad. Hace la diferencia ahí entre la fantasía y la ciencia ficción. Así, Rodrigo, dele, usted quería hablar. Bueno, yo siempre tengo estas opiniones un poco a contracorriente. A mí, por un lado estoy de acuerdo que cuando la referencia a la ciencia ficción es coloquial, bueno, ¿cómo le vamos a pedir peras al manzano? Al revés, ¿no? Al olmo. La verdad es que no, al olmo, claro. Ayer mismo yo estaba compartiendo una publicación de una foto de un diario donde hablaban de los osos de agua, es decir, los tardígrados, que son unos organismos microscópicos, y el periodista puso una foto de un oso pardo para ejemplificar la situación. O sea, no nos pasa a la ciencia ficción solamente. O sea, realmente la ignorancia es excusable hasta cierto punto, porque obviamente un periodista no tiene por qué haber estudiado biología o ciencia ficción. Pero bueno, le pasa a todos, no solo a nosotros. Ahora, lo otro, cuando es lo que refiere mi contertulio respecto de la crítica que viene desde la alta literatura, o desde los círculos ya más y que saben lo que es la ciencia ficción, y desde ahí la critican, o de ahí generan la línea divisoria, yo la verdad que los aplaudo. Yo quiero que sea así. Porque el día, desde mi perspectiva, el día que ellos digan, ¿saben qué? La ciencia ficción, venga acá, la ciencia ficción, siéntese con nosotros porque somos hermanos, se acabó la ciencia ficción. Desde mi perspectiva. Como movimiento cultural se funde, se fusiona con el mainstream literario, con la alta literatura, y ya no hay un conversatorio de ciencia ficción en Latinoamérica, sino hay un conversatorio sobre literatura en Latinoamérica. Y a mí me gusta... ¿Le gusta el gueto, Rodrigo? ¿Le gusta el gueto? ¿Le gusta el gueto, Rodrigo? Lo reconozco, como con el meme del Guasón, ¿cierto? Sí, estoy harto de decir que no. Sí. Sí. ¿Por tu parte, Diego? Sí, yo voy a insistir en que de pronto es saludable para la ciencia ficción, porque si bien es algo que ya no se puede dejar de asumir y que está tomando fuerza en otras propuestas,
que han buscado apartarse de la ciencia ficción, es decir, que la necesitan, es necesario. Y en ese aspecto yo lo veo como algo positivo. Así es, pues. Cristian, ¿tú querías decir algo? Sí, yo le quería decir un poco también añadiendo a lo que decía Rodrigo, tampoco destiño de lo que dice Rodrigo. O sea, yo también comparto con el asunto del gueto, ¿no? También soy del tema gueto y del fandom de la ciencia ficción, ¿no? Pero yo no creo, al contrario, que la literatura nos abra los brazos. Yo no creo. La verdad, yo no creo que la literatura general nos diga, a ver, vengan hermanos, cojámonos de la mano y cantemos todos a Darth Vader. O sea, jamás vas a encontrar eso. O sea, yo no creo que la literatura nos haga participar o al menos la literatura popular, como sabemos que es la ciencia ficción y no podemos negarla, como la literatura popular puede entrar dentro del mainstream. Ahora estamos viendo que hay algunos estudiosos de la ciencia ficción como que se han involucrado, pero más es por el tema de ponerle novedad a sus estudios, que más que por un genuino valor, de encontrarle un valor mucho más allá que la literatura en la ciencia ficción, ¿no? Sí. A mí me llama la atención, porque cuando se han hecho acá las ferias del libro especialmente, no es que haya un lleno total con las grandes editoriales, si son las pequeñas, las que están produciendo la novela de ciencia ficción, de género fantástico o de otro tipo, que son nacionales, las que se lleva la mayoría del público. La gente se abarrota a estos lugares a ver lo que hay en este tipo de mercado, alejándose en cierta manera del libro de moda, o que esté más bonito en las estanterías y con luces de colores y que tenga un nombre rimbombante. No, la gente parece que está buscando otra cosa. ¿Ustedes han notado a nivel latinoamericano, con su participación en las ferias, que esto está sucediendo también en otras partes? Yo quiero decir algo primero que todo. Disculpen. ¿De acá? No puedo sacarme de la mente, tengo que sacármelo, decirlo, la imagen de este Godzilla gigante, si lo transformara en un tobogán. Creo que sería algo espectacular. Te digo inmediatamente, existe un tobogán de Godzilla que es del año 1950. Sí, existe, wow, en Japón. Ahora tengo que buscarlo. No voy a poder. Pero es chiquito. Es chiquito. Te mando la foto. La tengo. Necesito. Sí, te lo mando. Ya. Ahora, bueno, hablando de lo que decías tú, el tema de cómo la ciencia ficción se abarca o se siente en las ferias, creo que hay un tema que es una palabra que no me gusta usar mucho, pero creo que es relativamente acorde, y justamente la ciencia ficción dentro de la literatura en sí tiende a ser ligeramente más contestataria, porque justamente piensa que busca imaginar un mundo más allá. Siempre es una advertencia, siempre es un podría ser, siempre es un no lo hagan. La ciencia ficción siempre trata de decirte algo, no así como yo siempre lo he sentido en la fantasía. Fantasía me refiero a libros de magia, cosas por el estilo, que ellos se sitúan en el mundo en el que tenemos y tratan de decirte, mira, es este mundo, pero es maravilloso. Creo que hay una diferencia muy grande entre cómo se aprecia según tu forma de apreciar el mundo, tu forma de sentir el mundo. Entonces, siempre, por eso se juega mucho de repente cuando las editoriales hacen esto, el tema del público objetivo. ¿Cuál es el público objetivo de la novela que tenga que ver con dragones, fantasías, cosas por el estilo? Pero ¿qué tipo de fantasía? ¿Una fantasía tipo Harry Potter o una fantasía tipo El Señor de los Anillos? Y ahí tú te notas que cambia automáticamente el estrato de edad. Es una cosa muy interesante. Mientras que la ciencia ficción, independiente del momento en el que llega a tu vida, ya te habla de algo distinto, ya te habla de algo que va más allá. Y en ese sentido es lo que decía, la ciencia ficción tiende a tener este sentido como contestatario, y a toda aquella persona que quiere buscar siempre algo diferente, va a terminar entrando, cayendo, dándose a la ciencia ficción. O eso es como yo lo he visto. Muchas personas que llevan Malisteche lo llevan, pues yo le digo, puede que sea bueno o malo el libro, eso es cosa tuya, pero de que es único, es único. Y eso les encanta, porque efectivamente es algo que no van a ver repetido. Tú vas a la feria y ves están por medio una versión distinta de Harry Potter. Y es súper agotador. Es muy agotador, pero vas encontrando algo nuevo de a poco dentro de la ciencia ficción en general, creo yo. Hay una que es más clásica, otra más moderna, están los géneros fan, tienes de todo, y ahí vais buscando dentro de lo que tú quieres encontrar para a lo que quieres llegar, o a lo que quieres ir. No sé si entiendes a lo que quiero, a lo que me refiero. Sí, ¿Puedo agregar? ¿Puedo decir algo?
¿Puedo decir algo? Me gusta Diga. lo que tú dices, Luz, sobre el tema de que la ciencia ficción es contestataria. Y lo digo porque incluso si vamos a los autores conservadores, o sea, si yo voy a un Heinlein o si voy a un Bradbury, que son conservadores ideológicamente, voy a encontrar que igual nos desafían a pensar futuros donde algo cambia y nos hacen meditar y reflexionar sobre el presente, ¿ya? Entonces, aún en su vertiente conservadora, la ciencia ficción es profundamente disruptora, ¿ya? Y quería comentar ese pequeño acápite. Eso no, ya. Y a nivel latinoamericano, lo que estaba preguntando, ¿usted cómo lo han visto en las ferias de los libros? ¿Ustedes cómo han visto todo esto? La ciencia ficción, yo veo que la ciencia ficción ha crecido bastante, ¿no? Uh-huh. Ha crecido bastante en el tema del asunto de que mayor gente quiere libros, mayor gente quiere que se haga ciencia ficción, pero algo interesante que me he dado cuenta es que quiere ciencia ficción de su propio país, ¿no? Cuando tiene ciencia ficción, que sí es la ciencia ficción chilena, ciencia ficción ecuatoriana, que es ciencia ficción que es hecha desde los mismos países nuestros, ¿no? Eso sí me he dado cuenta, que la gente quiere que la ciencia ficción sea de su propio país, ¿no? Y en Latinoamérica también el tema también se ha dado mucho auge de que la ciencia ficción sea latinoamericana, no tan ligada al tema de Norteamérica o de Europa, ¿no? Así es, así es. Por ahí yo creo que la cosa va creciendo y vamos buscando, de cierta manera, identidad. Yo creo que como Latinoamérica estamos buscando una identidad que nos identifique, porque nosotros decíamos la otra vez que los primeros nombres que nosotros leíamos, tanto en los fanzines, en los primeros libros chilenos, eran todos de apellidos norteamericanos, eran todos gringos, ingleses, o algún alemán de repente los protagonistas, pero no había ni un Soto, ni un Pérez, ni un Godoy. No estaba el Lucho, no estaba la María, no estaba el Roberto, una cosa así. Hasta Heinlein, Hasta Heinlein que nos tira un protagonista argentino en Starship Troopers. Sí, hasta ahí llega justamente. Sí, pues se supone que en Starship Troopers los protagonistas que estamos viendo son argentinos. Sí, pues, tenemos a Rico. Justamente dentro de eso, el tema de la identidad de la ciencia ficción, que se hablaba hace mucho rato y que es como el gran tópico de lo que estamos hablando y que a mí personalmente me encanta, está este concepto de... Ahí tienes, estimado, su Godzilla, ¿cómo se llama? El primero que se hizo. El tobogán, sí. El tobogán, para que lo vea, ya. Excelente. Excelente. Lo vamos a quitar y vamos a colocar el segundo. ¿La construcción de Shin Godzilla? No. Es un tobogán de Godzilla, que ahora que esté más moderno. Continúe nomás conversando. Me gusta la cosa. Bueno, está el tema dentro de las identidades de lo que viene siendo la ciencia ficción, esta identidad también latinoamericana, que, bueno, está todo el debate de si realmente tenemos una identidad, si es que esta identidad fue robada, si es que esta identidad existe, si es que podemos darnos a entender como una identidad, cuál es nuestra identidad. Hay un gran debate sobre la identidad latinoamericana en sí mismo. Hay algunos quienes dicen, de hecho, hablar de ciencia, he escuchado por ahí, que hablar de ciencia ficción en Latinoamérica es errado porque iría en contra de la identidad propia de Latinoamérica. Dado que como nosotros no somos gente que se dé con la tecnología, sino que la tomamos, o sea, no generamos tecnología, solo la adoptamos. Sí. Y ahí tiene el otro, estimado, ¿cómo se llama? Es el otro Godzilla tobogán que existe. Es un tobogán, wow. Un tobogán. Oiga, pero a Godzilla también hay que ponerle también ese robot gigante que sacaron en Japón, ¿no? El Gundam. El Gundam, que estamos hablando recién justamente, sí. Pero el Godzilla le pone una pata encima, porque cuando se llama el Gundam apenas es de 15 metros y el otro son 140 metros. El Gundam, sí, el Gundam es de 20 metros y de 20 toneladas, justo. Sí. 20 metros y 20 toneladas. ¿Y este va a tener cuánto? ¿120 metros? 140 metros. 140 metros. Sí, porque el norteamericano es de 120, el gringo, y el Shin Godzilla es 20 metros más grande. Hay un tema, por ejemplo, también con el tema de la fantasía. Nosotros tendemos a leer fantasía
que no es latina, para nada. Estamos en un país, o sea, en un pedazo de continente que tiene tanta identidad mágica, y aún así todavía estamos viviendo la magia que hace un tipo con una varita y con hechizos de encantamientos que son muy, muy del otro lado del charco. Mientras que aquí tenemos magia mucho más terrenal, más realista, más propia. Y justamente, Pero es que ahí te pasa el realismo mágico, Jesús. ¿Cómo lo haces? Si ahí te pasa el realismo mágico, ¿no? Ahí tienes realismo mágico. Ahí tienes realismo mágico. Igual coincido que con Rodrigo. Tienes un realismo mágico ahí. No, pero igual, por ejemplo, los lugares también son aprovechables. En otras partes está Stonehenge con estas cosas místicas. Por ejemplo, yo tuve la experiencia hace unas semanas bueno, yo también me desempeño como editor. Publicamos un libro de ciencia ficción que se llama Ladrón de Ilusiones, de un autor de aquí del Ecuador. Lo hemos sacado en digital. Y yo creo que este tema que hablábamos de las ferias, que se buscan libros, también implica porque hay gente trabajando bastante en la ciencia ficción, hay gente construyendo historias desde esta perspectiva. Y tuve hace unas semanas el gusto de leer un libro, un inédito, está por publicarse en Argentina, por una editorial independiente, no puedo decir más por obvias razones de confidencialidad, pero es una historia ambientada aquí en Ecuador, en un lugar que se conoce como la Cueva de los Tallos. Es un lugar ya casi mítico y que tiene una historia ya casi de leyenda. Sí. E incluso estuvo Neil Armstrong, es conocido, el famoso astronauta, estuvo aquí haciendo exploraciones. Entonces, también, o sea, lo que se decía, ¿no? Buscar las historias nacidas desde nuestras propias miradas, desde nuestros propios lugares, que de pronto son aprovechados por otros escritores de otros lados, pero que nosotros las dejamos a un lado, por escribir con el nombre del apellido gringo, por escribir con el nombre del apellido chino, qué sé yo, y dejamos que nuestras historias se pierdan. Entonces, yo creo que hay gente trabajando, bastantes personas, escritores, trabajando y construyendo historias desde aquí. Michel Ditt nos está mandando muchos cariños, gran escritor nacional, así que un abrazo, Michel, para ti. Y estamos viendo, Terrence, acá estamos viendo un mensaje, si lo lees también, por favor. Tenemos varios comentarios nuevos en este rato. A ver. Tenemos, bueno, Pseudo Anacleto cerraba su idea, o sea, yo lo entiendo. Sí, se llama Gundam Walk, y si le pones esto en Google te sale. Sigue aclarándome exactamente cuál es el modelo de Gundam que tienen ahí. Sí. Juan Rico dice, saludos a todos, sí. En especial a Javier Cuevas, gran escritor que ha hecho un gran trabajo cuando todo un mundo ligado a la ciencia ficción, creando todo un mundo ligado a la ciencia ficción, perdón. Gracias a todos por el live. Pseudo Araqueto pregunta, ¿por qué no como Terramar? Robin Hyland dice que Robin Hyland creó a los hippies. Cuando a mí me preguntaron por qué escribía sobre ciencia ficción en vez de cualquier otro género más calificado, entre comillas, yo siempre respondía, daba una respuesta muy adulta diciendo, ¿qué te importa? Come torta. La madurez ante todo. Igual que Johnny Rico, que era argentino, tiene el título, claro. Johnny Rico. Pseudo también dice una frase en inglés, pero por pronunciarla bien, with a proposal grimace and a terrible sound, he pulls the spinning high tension wires down. Así es. Pero bueno, sigamos, ¿qué chicos? Más? Exacto. A ver. Hace un rato, Dele. Mucha identidad propia que hay que explorar. Y si hablamos de esta identidad y hablamos de justamente en la conjunta de la ciencia ficción, está este género que realmente me encanta, que me encantaría poder escribir, pero siento que todavía falta mucho de investigación porque es mucho material, que es el ciberchamanismo. Y creo que lo habíamos hablado en otras ocasiones. Trinidad. La Latinoamérica tiene este concepto del ciberchamanismo y se pueden hacer tantas cosas. En Chile, una larga franja, tenemos tantas subculturas. Bueno, Latinoamérica tenemos a los incas, los aztecas, gente que querían imaginar esta extrapolación de la creencia en Dios, aquellos personajes, seres en los que se creía, mezclados con esta tecnología como actual, que viene siendo lo que es el chamanismo. A mí me parece espectacular, siempre lo he querido trabajar y espero poder algún día hacerlo, pero no,
creo que eso requiere mucha investigación de por medio, no es llegar e inventar al azar dioses cuando aquí existen tantas deidades que existían antes. Es cosa de agarrar el Popol Vuh, echarle un ojo un rato y darse cuenta que el mundo ya existía, y existió hace mucho tiempo, mucho antes de lo que los españoles nos puedan decir. Efectivamente, Cristian, por lo que yo recuerdo, tiene una trilogía también de libros basados en algunos creencias locales, ¿verdad? Sí tiene bastante de mitologías andinas. La idea es, de lo que yo hago, que es la fantasía andina, la idea es mezclar la cosmovisión andina, cómo se vive en los Andes, cómo se siente la vida, el día a día en los Andes. Un poco mezcla cosmovisión andina también con la fantasía celta, ¿no? O sea, no tiene tampoco el tema, tampoco como decía Jesús, de dioses, ¿no? Esto más se liga hacia esa cosmovisión en el amparado de una cosmovisión celta. Pero también también el tema también es interesante ahí porque esta fantasía andina, de lo que voy rastreando un poco en las investigaciones, también veo por ahí que ha habido un libro de Baradit que también se ligaría a esto que yo llamaría cosmovisión andina, que se llama Calfacura, si no me equivoco, que también se liga a esta misma tradición andina, en donde ligas cosmovisiones andinas con chamanes, sin ser esto que llamamos ciberchamanismo. Es decir, es una fantasía por el hecho de que no estamos involucrando tecnología, no estamos involucrando ciencias, sino más los imaginarios colectivos, la magia, los sistemas de magia que se habla mucho en la fantasía. Sí. ¿Diego? Insistir en que se está trabajando en la ciencia ficción y que nos estamos apropiando de nuestras propias historias, que a veces han sido olvidadas o que necesitan rescatarse. No solo las historias, los lugares, la ambientación. Insisto, retomo el tema del libro que editamos, Ladrón de Ilusiones, ambientado en Guayaquil. Entonces son cosas que de pronto llaman la atención para el lector local, para el lector del propio país, y que se genera ese movimiento, ¿no? Ustedes, ahora que estamos todos en pandemia, ¿creen que en cierta manera las redes sociales ha ampliado mucho más este ambiente para que estemos todos comunicados y estemos todos más creativos, desarrollando distintos temas, libros, revistas, de todo? En ciencia ficción Latinoamérica yo creo que nos benefició, porque al final descubrió toda la comunidad, o lo que decía Rodrigo con el tema del gueto, ¿no? Este gueto de ciencia ficción, que ahora es bastante tecnológico, nos ha hecho que como comunidad nos comencemos a ver, a reconocer, a intercambiar, a saber más de ciencia ficción que está escribiéndose y que se está haciendo en Latinoamérica y también a nivel mundial. No solo Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Esto ha beneficiado enormemente al género, como tal ha beneficiado enormemente al género. Y además que esto es también inherente al género. O sea, yo no podría concebir un escritor de ciencia ficción que no maneje tecnología, la verdad. O sea, yo ya disgregaría de un escritor que no maneja la ciencia ficción, que maneje tecnologías, porque al final es inherente a la carrera de uno mismo, ¿no? Bueno, William Gibbons, de él dice honestamente que cuando escribió Neuromancer no tenía la más, en buen castellano, la más puta idea. Digamos que él no estaba pensando que iba a crear un género nuevo. Claro, incluso dice que él compró en una librería un libro sobre Windows, simplemente para conocer algunos términos, pero más allá no sabía nada del tema. Entonces, acá nosotros nos planteamos como creadores entrar a investigar y investigar antes de tirarnos al agua. Si es que la investigación en la ciencia ficción es algo básico, asumamos que la ciencia ficción se basa en el método científico. Si no asumimos que haya investigación en la ciencia ficción, entonces hacemos una investigación bastante light, ¿no? No, si en cualquier literatura, Cristian, pues, o sea, yo me pongo a escribir thriller y tengo que estudiar lo que voy a escribir. O sea, creo que sería irresponsable no hacerlo. Quería comentar sobre lo que la pregunta, sobre esto de la virtualización y la pandemia. Es enorme. O sea, ya había mucho interés de establecer puentes con otros mercados, con el mercado anglosajón, el mercado chino, el mercado europeo. Pero esto nos ha abierto la puerta, las oportunidades que está generando estas convenciones virtuales, estas redes que se están generando virtuales para Latinoamérica, para el escritor latinoamericano de ciencia ficción y para el lector también, pero principalmente para el escritor, son enormes, para los editores.
Estamos trabajando, de nuevo quiero mencionar a FutureCon, que se ha comprometido con establecer una red de intercambio intercultural de ciencia ficción, como dije, integrando a Estados Unidos y Europa como uno más, no como los papás, ¿no? Así que las oportunidades son tremendas. Y sobre el yeto, le quería decir a Cristian que yo personalmente prefiero, en vez de la palabra yeto, prefiero su sinónimo, la gran familia de la ciencia ficción. Me gusta más, suena más bonito. Sí, no, la granja, digamos, la granja. La granja. Jesús, ¿tú querías decir algo? Sí, no sé si me caí por si acaso. Ahí hay un tema, o sea, siento que hay una diferencia entre, claro, absorber mucho de un aprendizaje, transformarlo en una historia, por ejemplo, de hablar perfectamente de la ciencia ficción. Si voy a hablar de, no sé, pues el generador de bosón de Higgs, todo el tema, tengo que tener una noción de lo que estoy hablando, es algo mucho más específico, algo mucho más tácito. Pero si juego con una tecnología que va un poco más allá, por ejemplo, el hablar de los computadores en la época cuando el Cyberpunk está recién dándose, ellos pensaron en todas las posibilidades, cosas que tampoco existían y no tenían por qué existir, y que poco a poco se fueron dando, se fueron creando. Ahí está el tema de si nosotros creamos la realidad o la realidad nos crea a nosotros. Porque finalmente creo que los gringos nunca supe si era una broma o no, querían adaptar el traje de los astronautas para que se pareciera un poco más al traje de Buzz Lightyear. Nunca entendí si era una broma o no, pero tiene mucha lógica, o sea, se ve ahí el gran astronauta con la gran visión, y finalmente se deja y se toma y finalmente se convierte justamente en eso, y se completa un ciclo, por decirlo de algún modo. Yo no tengo por qué saber realmente cómo funciona completamente la computadora, pero tengo que saber, por lo menos, para qué me puede llegar a servir, o qué es lo que puedo llegar a hacer con ella. Entonces, creo que también hay una diferencia ahí con lo que nosotros podemos crear de tecnología que puede ser divertido. Me gusta esta película La guía del viajero intergaláctico, si me equivoco. Creo que mi momento favorito de la película es el momento en el que la muchacha agarra un cuchillo, se saca un pequeño como sable láser y corta un pan y sale la tostada. Y eso es todo lo que hace el juguete. ¿Cuántos no querrían tener algo así? Cortar tu pan, que esté tostado, llegar y comerlo. Y se puede llegar a construir, y no por eso existe, y no por eso el que lo gusta, que puede decir un chiste completamente, dijo, no, yo creo que así funciona, así tiene que funcionar. No, simplemente él quería pan tostado y se lo imaginó de la manera más rápida posible. Y creo que ahí va un poco la diferencia entre realmente lo que nosotros podemos crear e imaginar, y claro, la responsabilidad que también podemos llegar a tener con la tecnología de la que estamos hablando. No puedo hablar de que tengo una computadora y que me hace masaje en los pies porque, no sé, funciona carbón. Creo que ahí sí sería un poco responsable en ese sentido. El lo que hizo Gibbons está bien. Agarró un libro de Windows, absorbió un poco de lo que podía y utilizó su imaginación para hacer lo que él tenía que hacer. Crear. Eso es todo. Sí, él decía que tenía muchos problemas directamente cuando iba a convenciones y a firmar libros, porque se le acercaban los tipos que eran los más ñoños en la parte de tecnología y se podían hablar de software, esto y esto otro, y para él era chino, no tenía idea de lo que le estaban hablando. Pésimo con lo que me sale. Cada vez que puedo conversar con amigos que son informáticos, yo le hago preguntas y yo callado escuchando como me hablan, absorbiendo un poco y aprendiendo un poco, pero si tú me pones a programar, yo creo que no te voy a aprender a programar en años. Pero claro, puedo hablar que programó y creó un programa porque tengo la noción de lo que hizo, pero yo no tengo idea de cómo programar. Sí, sí. Y R. Salazar nos tiene acá un mensaje, Terrence, que te lo estoy colocando en pantalla en este minuto para que lo puedas leer. A ver, ¿qué dice? La ciencia ficción me atrapó con la presencia profética de sus autores, las temáticas que exigían al máximo la imaginación, sus ambientaciones. Es un metraje distante, proyectado directamente a tu mente. Y estos mensajes que pueden ser recogidos por varias generaciones en el futuro, ya sean advertencias, esperanzas, horrores. Déjame encontrar el resto del mensaje, por Dios. Era eso nomás, de esperanza y horrores. ¿Sí? Justamente, exacto. Sí. Y después tenemos a Matías, que ahí te lo estoy colocando a Matías. Matías dice, luego tenemos a Stan Lee, donde le gustaban las palabras como sonaban. Es decir, él para crear a los Cuatro Fantásticos pensó en los rayos cósmicos, no tenía idea de lo que podía ser un rayo cósmico o si el término realmente existía o no, pero
es una manera un poco simplista de decir, bueno, voy a crear algo solo porque suena bien. Porque suena bonito. Pero el trabajo de Stan Lee era más, el trabajo del cómic, sobre todo el cómic gringo en el que estaba él, era más, era casi como trabajo televisivo, tienes que estar sacando cosas todos los meses, entonces no las piensas tanto. Es decir, Me acuerdo que un escritor de televisión me dijo algo así, me dijo, usa la palabra cuántico. Y yo le dije, ¿por qué? Suena bien, suena ciencia ficción. Pero, de hecho, en varios ámbitos, en hartos ámbitos escucho la palabra cuántico, sí. Sí. Desde meditación hasta... Sí. Oye, la verdad, por la meditación cuántica. El salto cuántico también. ¿Sabes lo que es un salto cuántico? Todos saben, es un salto entre un electrón y otro, o sea, es la nada. El salto cuántico es insignificantemente pequeño. Y lo dicen como, ¡ay, es un salto cuántico! Eso no es de nada. hecho, la tarea de averiguarlo y aprenderlo, y fui a preguntarle justamente a mi prima, que trabajaba un poco el tema, que lo sabía, con su pareja en ese tiempo, y él estaba haciendo como un posgrado, una tesis, no me acuerdo bien qué era, y tocaba un poco el tema. Y le dije, por favor, enséñame todo lo que sabe. Y me empezó, claro, a explicar que en realidad jugar con el tema cuántico era súper tonto. Y me dijo, mira, ponerle cuántico a todo, me dijo, de que podéis, de que va a tener lógica, puede que algo tenga lógica, de que sirva, no. Me dijo así como, no tiene real garantía de que esto sea algo práctico, pero me dijo, pero podéis usarlo. Me dijo, técnicamente y muchas veces no está equivocado ponerle cuántico a las cosas, pero no tiene ningún sentido. Es como decir que vaya a caminar para arriba. No tiene ningún sentido, pero podéis decirlo. Sí. O sea, subir para arriba. Sí. Diego, ¿alguna pregunta que quieras hacer al panel o algo que quieras compartir? Porque vamos jugando un poquito, vamos imponiendo con algunas preguntas. Sí, me gustaría una pregunta para conocer la visión de todos. Y esto es muy importante en el impacto que tenemos, que generamos ante los lectores. Nosotros como escritores asumimos o creemos que la escritura que nosotros proyectamos debe tener una finalidad social. Y lo digo, lanzo la pregunta en el sentido de que mucha gente precisamente huye de este tipo de propuestas. O sea, no estamos ante un manual o ante un libro de catequesis que nos dé directrices de cómo vivir o de cómo actuar. Entiendo a la ciencia ficción como una manera de cuestionarnos el mundo y cuestionarnos a través de imaginaciones que se plantean, que se generan. Entonces la pregunta básicamente es esa. O sea, nosotros creemos que debe cumplir ese rol social o debe trabajar bajo sus propias lógicas. ¿Quién va? ¿Voy yo primero? Adelante. Primero, yo creo en la libertad del autor, la libertad creativa. Si él quiere que su obra tenga significados ulteriores, simbólicos, críticos, bien. Si él quiere que sea una obra de mera entretención ingenua, bien, yo lo respeto. Ambas posturas las creo legítimas. Lo que sí me gusta es que el autor sea honesto con sus lectores. ¿Ya? Es decir, mi obra tiene elementos políticos, que lo diga. ¿Ya? Lo que a mí me molestaría es que, por ejemplo, se vendiera algo como entretención y resulta que viene todo un proselitismo político dentro, o que algo todo lo contrario se manda como una alegoría política y resulta que es una cosa absolutamente básica. Me molestaría eso. ¿Ya? Pero respeto la libertad del autor y encuentro legítimas todas las aproximaciones, la ingenua, divertida, por diversión, por mero escapismo, y la otra que se sube y vamos a analizar la sociedad. Me parece bien las dos. Y no creo y yo creo que en la ciencia ficción alojan muy bien las dos visiones. ¿Ya? Esa es mi opinión. ¿Quién sigue? A mí, decir que me parece extraño, estoy nuevamente de acuerdo con Rodrigo. Es extraño el día de hoy, parece que la falta de almuerzo me está afectando, pero sí, muy de acuerdo con eso. O sea, yo tengo una idea de que, claro, dependiendo del género que se trabaja, tenéis que respetar los parámetros de lo que tiene. O sea, los géneros punk creo que sí tienen que tener una crítica, una enseñanza, pero no así toda la ciencia ficción. No veo por qué el space opera tuviese que tener algún tipo de enseñanza crítica, por ejemplo, dentro de la ciencia ficción. Pero si el autor quiere dársela, se la puede dar, si no quiere dársela, no se la da. Ahora también creo que está el pequeño detalle que, claro,
puede que el autor haya intentado hacer una crítica, pero no sea realmente crítico y no le haya funcionado, o puede que haya hecho una crítica de la mejor manera posible y no se sienta con una crítica. Creo que, claro, está el tema de la sinceridad, pero también está el tema de el poder abordarlo de la manera correcta. Por ejemplo, yo creo que el cyberpunk en sí mismo siempre va a abordar temas de protesta social, siempre, porque esa es la base del cyberpunk como tal. Pero el hecho de que el autor lo quiera abordar de una manera agresiva o lo quiera abordar de una manera más coloquial es un tema sumamente personal, de cómo él quiera abordarlo. Siempre y cuando, como digo, respete las normas del género con el que se está asumiendo también. No puedo decir que algo va a ser, no sé, space opera y quitarle todas las naves espaciales. Me parecería medio extraño, medio burdo en ese sentido. No sé si se entiende mi punto, una vez más. Sí, se entiende, se entiende. Tengo una... Estaba pensando porque lo leí ayer o lo escuché ayer de un escritor de internet que tiene una página que se llama El Borrador. Un chico se llama Sergio Cortés. Y ayer estaba escuchando una entrevista que se le hizo y decía, bueno, yo al final sus obras, en el sentido cuando decían que las obras tienen vida propia, es decir, claro, yo las escribo, las termino, las publico, y el efecto que van a tener en el lector es algo que yo no puedo controlar, es decir, y en ese sentido es, como te dijera, no es incompatible decir, mira, voy a crear una obra que quiere que, y voy a hablar de esto, y quiero que entiendan mi punto de vista, qué sé yo, y perfecto, la publico, y al momento de publicarla la gente entendió una cosa completamente distinta, y a veces hasta, o a veces la entendieron tan bien o la entendieron mejor que el propio autor. Entonces, creo que el trabajo de cualquier autor de ciencia ficción, de cómic, de otro tipo de medio, tiene que tener su libertad para decir las cosas como quiera. Cuando te metes en un género como el cyberpunk o como cualquier otro género, saber que tiene ciertos parámetros, sabes que se entiende cyberpunk como tal y tal cosa, y poder decir, ya, ¿cómo le doy un giro? O poder decir, ya, ¿sabes qué? Quiero hacer una novela que se entienda cyberpunk, que se sienta cyberpunk, pero la quiero, no sé, la quiero ambientar con un ambiente cyberpunk que nunca se ha hecho antes. Es decir, ¿cómo podría ambientar una historia cyberpunk en el desierto del Sahara? Que poder decir, ¿sabes qué? Estoy en el desierto, no tengo acceso a tecnología, el personaje está completamente solo en un descampado, y sin embargo logré hacer un cyberpunk, ¿no? Creo que la gente tiene todo el derecho, además de experimentar y de enriquecer enriquecer el género en el cual se mete. No lo sé. Efectivamente. Cristian, adelante. Un poco también el tema que usted también habla un poco, si hablamos también lo que están hablando de los parámetros, que estoy de acuerdo con las reglas, las libertades, pero yo creo que hay que ser también honestos, que también tiene que el escritor hacer amable su obra hacia el lector. No puedes hacer un bloque que no te lea. O sea, a lo que me refiero yo es que para mí, siempre lo he hecho y siempre lo sostendré, tiene que lograr el escritor hacer que si tienes una novela de 150 páginas, el lector empiece en la página 1 y termine en la 150. Porque si no lo logras, entonces ahí sí, el tema es también de responsabilidad con el lector. No lo has hecho de modo agradable, de modo entretenido, que pueda hacer eso y que pueda acceder a eso. Exacto. O sea, para mí también está el hecho también de decir, bueno, o sea, hagamos amable, hagamos que la cuestión sea más dúctil hacia el lector, lleguemos mejor al lector de esa manera. No estoy diciendo tampoco de ponerla fácil al lector, pero sí que sea legible, ¿no? Que sí sea fluido, que sí avance. Yo defiendo más vale por eso, porque al final el lector tiene esa libertad de subvertir los terrenos de la ciencia ficción como él guste, como él quiera, pero también tiene esas responsabilidades con los lectores, ¿no? Y también tiene que saber con qué lectores está hablando, porque si hablamos con lectores o nuestros lectores, nuestros espectadores, son gente que sabe de ciencia ficción, debemos saber los parámetros, ¿no? Aunque sean los mínimos. ¿Qué piensa Diego? ¿Qué piensa Diego? Sí, bueno, yo creo que toda propuesta tiene una visión personal. Toda propuesta, toda escritura, todo libro va a tener siempre los prejuicios del autor, que va a tratar de evitarlos, desde luego, tratar de hacer una historia lo más objetiva posible, pero que también va a tener esa
esa visión, ese punto de vista ineludible que no va a poder dejar a un lado. En este sentido, también veo que como decía Borges, ¿no? O sea, todo depende del lector también, cómo llega la historia en el lector. Borges decía que los viajes de Gulliver fueron pensados como una amonestación moral hacia la sociedad y que al final terminó quedando como una fábula para niños. Y muchas historias serán al revés, ¿no? De pronto el autor las piensa como un tratado de análisis de la sociedad o al revés, ¿no? Como una historia lo más inocente posible, pero que resulta que con el paso del tiempo y los lectores la asumen de otra manera, para otros propósitos. Entonces también eso es inmanejable, ¿no? Como la propuesta que uno tenga, que les plantea el lector y cómo lo asuma ese lector, no solo de esta época, porque si la obra sobrevive, perdura, serán lectores de otras épocas que cojan esas historias y las asuman a su modo de ver, a su modo de vivir. Entonces, o sea, hay esa dicotomía, pero eso es un debate también, ¿no? Y a nivel de literatura en general es un debate, si la literatura debe ser instrumentalizada o no. Pero también depende del lector. O sea, a mi punto de vista el debate queda abierto. De más. ¿Alguien más que quiera hacer alguna opinión o alguna pregunta por parte del grupo? ¿Que se empiecen? Creo que estamos entonces. Estaríamos más o menos, estoy viendo, no, que parece que me haya llegado alguna pregunta o alguna cosa. Yo creo que para ir cerrando, amigos míos... ¿Cómo cerrar con esta frase de I.R. Salazar, alterador de percepciones, que dice, mecánica cuántica es un físico con overol? Sí, léete otra más que hasta pregunta así por Tito Fernández. No hablemos de Tito Fernández acá, pero él sí decía que tenía un grupo de ciencia ficción, pero no era poesía cuántica. Poesía cuántica, sí. Chicos, ya está disponible el número 84 de LDP Magazine, el cual ustedes ya pueden encontrar en www.ldpmagazine.cl. En esta ocasión traemos un especial sobre espadachines, voladores y maestros del Kung Fu. Este es un especial dedicado al cine oriental y sus orígenes, el cual ya pueden encontrar en www.ldpmagazine.cl. Así que no se lo pierdan. Y ya viene un especial dedicado al Cyberpunk en las próximas semanas. Así que estén atentos y no se lo pierdan. Así que eso, amigos, yo creo que fue un conversatorio muy entretenido, pero muy, muy entretenido. ¿Palabras finales? El tráiler. Así es, hay que lanzar el tráiler. Vamos a mostrar el tráiler. Por mientras, converse algo que busco el tráiler, estimado... ¿cómo se llama? Sí, habla un poco de qué se trata, pues ese es el cuento. Aprovechando las palabras... Valpunk 2127, ciencia ficción cyberpunk que habla sobre un Chile ya trasladado al 2127. Estamos en un mundo en el que ya pasó una pandemia, ya pasó una crisis económica y Latinoamérica entra en un proceso, como es normal en muchos de estos procesos, un proceso de guerra. Chile no va muy bien en la guerra y finalmente de algún modo se saca un superarma, tampoco es algo nada del otro mundo, y logra mermar un poco la guerra, más que ganarla, gana cierto espacio, territorio, y Chile se pasa a convertir en una especie de pequeña potencia, pero realmente no es pura potencia, claro, porque sigue siendo pobrecía, sigue siendo un universo cyberpunk. Sí. Y dentro de este mundo todavía hay personas que tienen este deseo de tomar las riendas a sumo de el nuevo Chile que se está creando. Y ahí se plantea el problema de las personas que están intentando tomarse este poder, los gobiernos, o sea, quién está tratando de dominar el gobierno, y entra en acción Amelia y Fergus, que son los protagonistas, a intentar
destruir o evadir o poner punto final a esto, no de la manera que ellos esperaban ni tampoco pensando que lo iban a hacer. Sí. Veámoslo entonces, sí, veamos el tráiler y lo vamos comentando por el camino. Lo vamos a poner inmediatamente. Vamos a ver por acá. Acá está. Este es. Ese es. A ver, veámoslo. No, ese no es. Vamos a buscarlo de nuevo. Que se nos arrancó. Vamos, no, se arrancó. Vamos que se puede. Se puede. Ah, está en las pestañas de Chrome, perdón. Facebook. A ver, sería esa. Ahí está. Ya, entonces la vamos a agrandar. ¿Se ve bien? Muy bien. Entonces la vamos a agrandar para que la podamos ver. Y mientras tanto la vamos conversando por el camino. Que no se escucha. A ver. ¿Se escucha? Sí. No se oye. Mantén abierto tu micrófono, creo yo. Bueno, esa es parte del tráiler que ahora lo vamos a colocar con audio en la página web de LDP Magazine, donde lo vamos a poder compartir acá en nuestra fanpage y en los grupos para que ustedes puedan deleitarse con el sonido. Hoy está bueno el sonido, pero lamentablemente no se puede compartir por acá en el programa. Simplemente pudimos ver parte de las imágenes. Rodrigo, por tu parte. Bueno, despedida, perdón. Sí. Sí. Bueno, primero que nada... Le están poniendo un pie biónico, una rodilla biónica. ¿En qué está en este minuto? Estamos, bueno. Estamos... ¿Ah? Rodrigo se está volviendo fan. Sí. Estamos viendo... Bueno, a ver, como yo dije la vez pasada, estamos a nivel de ALCIF, estamos con las elecciones de ALCIF, lo que es un tema comunitario, digamos, de la sociedad, y particularmente yo en el tema de coordinar lo que va a ser la delegación a la WorldCon de Washington el próximo año. A nivel personal, un proyecto que tengo pendiente con Sitch, ahí trabajando, tratando de terminarlo, y además una cosa que me ha resultado súper complicada, la voy a comentar porque me parece que es algo interesante. Resulta que decidí tomar un diplomado en estudios americanos, precisamente porque estoy tratando de abordar el mercado norteamericano, enviando algunos cuentos, ¿no es cierto?, para allá. Entonces decidí meterme un poco más en la lógica, ¿no es cierto?, estudiar un poco ahora estoy estudiando a Hawthorne, a Poe y a esa gente, ¿no? Y me acaban de pedir, me acaban de decir cuál es el proyecto final. El proyecto final es un cuento corto. Y dije, bien, un cuento corto, eso es lo mío, no hay problema. Sí, pero un cuento corto que aborde temáticas culturales norteamericanas. Y ahí me di cuenta, ahí fue bien divertido, porque toda la percepción que yo tengo de construir, ¿no es cierto?, lo que es la herencia de la ciencia ficción norteamericana desde el tema colonizador, digamos, ideológico, y sin tratar de buscar algunos elementos propios, sin desconocer lo que es la ciencia ficción, y ahora me están pidiendo un acto de apropiación cultural hacia Norteamérica, y fue como, esta es una situación muy paradojal. Es muy extraño. Entonces estoy y la dejo tirar, si alguien tiene una idea, cómo orientarme, porque esto está muy extraño. Lo otro, y finalmente el tema de internacionalización, estoy muy en eso, y estoy muy queriendo invitar a todos los escritores que pueda. Yo transmito en ese tema. Chiquillos, esta es la oportunidad. Hoy día hay una oportunidad de mostrar nuestro conocimiento, mostrar nuestro trabajo, mostrar nuestro arte y comunicarnos con comunidades de India, de Corea, de Europa, de África, y de Estados Unidos también, y de Canadá, y de Australia, y de todas partes, porque hoy día está esta posibilidad tremenda que se nos abrió, y donde hay mucho interés de todas partes del mundo por comunicarse, por intercambiar experiencias de ciencia ficción. Me imagino que ustedes también, pero a mí me interesa la ciencia ficción. Eso.
Bueno, se Diego, dice en Estados Unidos, perdona, en Estados Unidos se dice que las obras que más se consideran más emblemáticamente norteamericanas han sido escritas o dirigidas por extranjeros. Oye, yo estoy hablando de escritores, ¿no? Sí. Allan Poe, de Hemingway, whatever. efectivamente. Diego, por tu parte. Sí, por mi parte, agradecerles la invitación. Ha sido un placer enorme compartir con tan prestigioso panel y augurar los mejores éxitos para todos en todos nuestros proyectos. Cristian. Ya. Yo un poco ahorita estoy llegando al 14 de octubre, saco unos ensayos, hay reflexiones sobre ciencia ficción, ¿no? Un poco sobre lo que he hecho de ensayos, sobre lo que he investigado y sobre ciertas perspectivas de la ciencia ficción. Es lo que se viene el 14 de octubre sale. Ya está por ahí, les he de pasar el trailer book de este nuevo libro mío, que es un libro más teórico, más de sentido académico. Un poco, tampoco es que se pretende que sea un libro de consulta, ¿no? Y sino más vale un libro que aliente y motive la ciencia ficción. Este es el objeto fundamental, ¿no? Que motive, que aliente esto de escribir ciencia ficción, que me parece interesante, me parece novedoso y que yo creo que podrían ser todos. También de paso, también un poco terminando de trabajar otro proyecto para, igual que Rodrigo, para Siech, que también por ahí estaré por tierras chilenas, que también es interesante. Entonces, el tema es, he estado en esos dos proyectos metido, sumergido, avanzando, tratando de que la ciencia ficción se apodere de todo mi entorno y de todo mi alrededor, ¿no? O sea, yo sí soy al contrario Sí, al contrario, yo soy al contrario. Había un escritor, no me acuerdo qué escritor norteamericano, ustedes creo que sabrán más. Un escritor norteamericano que decía que el 95% de la ciencia ficción es mierda, ¿no? Decía, ¿no? Sturgeon, la ley de Sturgeon. La ley de Sturgeon, Theodore Sturgeon. Ya, pero yo en cambio soy al contrario. Yo me como el 95% y no siento el olor, no siento el sabor y me parece sabrosa toda la ciencia ficción. ¿Cómo será el otro 5%? Eso ya es imposible. Todo es libre de interpretación, es decir, los campos los abonan con mierda. O sea. Sí, pero bueno, sí, pues. Tenemos los últimos saludos. Nuestros últimos saludos serían. Y mensajes. Ahí está. Andrea Muñoz dice: espero emocionada Valpo 21-27 y me encantó el book trailer. ¿Qué más? R. Salazar nos dice: en Latinoamérica podemos encontrar un montón de elementos, geometrías, culturas, arquitectura que sirven para inspiración. Fue un excelente conversatorio, aunque llegué tarde. Muchas gracias. Sí. Bueno, nuestra amiga María Almeida, ¿verdad, Cristian? ¿Cristian? Sí, María Almeida. Sí, ella... La Martín fue el que editó el video. Por si acaso, un gran saludo a Germán. Lo iba a decir antes, pero se me fue. Gracias, que me estaba acordando el nombre. Sí. Bueno, como que estaba comentando, María Alejandra Almeida está próxima a casarse estos días, por eso no pudo estar hoy día con nosotros, así que les manda un grato abrazo a todos, y que le lamentaba porque están en estos preparativos, pero que ella va a participar para la tercera parte de este conversatorio, que lo vamos a estar cerrando ya a finalizados del próximo mes, así que quedan todos convidados para que terminemos de reflexionar con estos pasos de Latinoamérica en la ciencia ficción. Así que les dejo el debate para que se pongan los guantes de box, los kimonos, y vamos a este nuevo combate entre amigos para discutir lo que está pasando a Latinoamérica con la ciencia ficción. Así que por ahí ya estaremos más o menos terminando nuestro conversatorio de hoy día. Darle las gracias a todos los que participaron y principalmente dejando a los invitados para el próximo jueves para LDP Magazine en vivo a partir de las 19 horas, donde vamos a tener justamente un especial dedicado al cine oriental de artes marciales desde sus orígenes en los años 20 hasta mediados del siglo, no, hasta principios del siglo XXI, para que vamos viendo cómo ha evolucionado todo esto. Y a las 20
Sí, y a las 22 horas, claro, tenemos un duelo de vampiros en culto secreto. Tenemos vampiros mexicanos, investigadores, literarios y de los otros que van a estar invitados, van a estar con nosotros conversando junto a Patricio Alfonso, Leonor Dinamarca, que está hoy día de cumpleaños. Muchas felicidades, Leonor, de parte de todo el equipo. César Mancilla y Patricio Alfonso y quien les habla. Y estaremos ya la próxima semana también con un nuevo conversatorio, como todos los días sábados, a las 17 horas. Los queremos. Recuerden que el LDP Magazine está aquí dispuesto para escucharlos a todos ustedes. Un abrazo, gracias a todos, gracias Terren, gracias Cristian, gracias Rodrigo, gracias Diego. Jesús, en el cielo, un abrazo, los queremos, cuídense. Chao, muchas gracias.